Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, se llama Somos el Máximo Poder. Yo soy Alma Varela y por favor les pido le den like, se suscriban y toquen la campanita para que pues sepan cuando estoy yo subiendo más videos. Em, vamos a platicar hoy sobre qué es eh, lo que las personas que estamos haciendo videos, que estamos hablando de espiritualidad, que estamos hablando de metafísica, que estamos hablando de, que estamos compartiendo nuestras experiencias, nuestro sentir, nuestras percepciones eh, respecto a lo que no se ve. ¿Qué intenciones tenemos? ¿Cuál es nuestra intención? Eh, cada quien, cada uno de las personas que están escribiendo libros, que estamos en esto, pues tenemos la intención de compartir, la intención de acercar a la gente que nos rodea en nuestras redes, eh, a la que logremos acercarnos y tocar con nuestras palabras, con nuestras emociones. Es decirles que todo eso que sienten, todo eso que no se ve, todo eso que no se toca, todo eso que no es medible, todo eso que no se puede a veces expresar, está en todos y que es parte de nosotros también, porque no somos solamente carne y hueso, porque no somos solamente un cerebro magnífico, espectacular, eficiente, pero somos más, somos conciencia. Y esto nosotros lo hemos ido experimentando y conociendo, pues buscando información. Y ahorita afortunadamente la información es democrática y con el internet es mucho más fácil. No es algo oculto, no es algo que estemos descubriendo el hilo negro, que no, simplemente son nuestras experiencias, nuestras percepciones y hablamos desde nuestro sentir, desde nuestra experiencia. No estamos buscando competir con los científicos, ni siquiera estamos tratando de acercarnos a los intelectuales. No, es comunicar, porque así lo siento, que lo que tú sientes, yo lo siento y que hay más, porque en mi experiencia así ha sido. Hay muchas dudas, hay muchas dudas, porque no es algo que podamos ver, no es algo que podamos medir, no es algo que podamos pesar. La metafísica sí es, la metafísica es más allá de lo físico, eso quiere decir la palabra, y todas estas experiencias metafísicas que tenemos, pues no son medibles. Cuando tenemos
una mentalidad muy cargada hacia la materia, hacia lo material, hacia la ciencia, inclusive hacia la intelectualidad, que la mayoría de las personas tenemos. La mayoría de las personas que sabemos leer y que sabemos escribir, que conocemos un idioma, pues estamos cargados a la intelectualidad. Somos intelectuales. Perdón. Pero no podemos negar las emociones. No podemos negar esa inercia del ser humano de sentirse más de lo que ve. Y aquí tenemos que saber qué ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido cuando para que nosotros creamos que únicamente hay materia y que únicamente hay lo que se puede medir? Pues esto es la ciencia occidental. La ciencia occidental nace como todo a raíz de la filosofía. Ni siquiera la ciencia no creó la ciencia, no. La ciencia occidental en el siglo XVII nace a raíz de la filosofía. Ahí tenemos a Descartes, tenemos a Galileo, a Newton poco después. Ellos, todas estas materias, todas estas ciencias, astronomía, geología, todas, todas las ciencias nacen de la filosofía. Primero alguien pensó, primero alguien meditó en algún hecho, en algún evento, en alguna situación, y luego nació la ciencia occidental. Nosotros tenemos conciencia del siglo XVII, tenemos esta ciencia desde el siglo XVII. Y esta ciencia pues está enfocada en lo que no se ve, lo que no se mide, lo que no se pesa, no existe. Y así fuimos caminando hasta el siglo XX. De hecho, la ciencia fue buscando el control, el ser amos de la naturaleza, el que el ser humano fuera amo de la naturaleza, controlara la naturaleza. Hay mucha confusión al respecto, porque en los libros de texto eso nos han enseñado, porque la educación eso nos dijo. Nosotros fuimos educados con la física newtoniana. Con esta ciencia que viene a corregir la física cuántica. Y así la ciencia se ha ido corrigiendo, porque la ciencia no es otra cosa que la investigación de los seres humanos para comprobar algo. No está hecha por Dios, no está hecha por el Espíritu, no, está hecha
por esta mecánica intelectual del ser humano. Y está perfecto y está bien y funciona hasta cierto punto. Y casi todo lo que tenemos en nuestro mundo actual, pues son descubrimientos científicos. Sin embargo, es una visión corta. La ciencia es la ciencia hasta del siglo XVII hasta el siglo XX es una visión corta de la realidad. Se queda muy corto. ¿Y cómo sabemos que se queda corto? Pues porque cuando yo o tú vemos nuestra vida, analizamos nuestra vida, definitivamente en nuestra lista de prioridades no está lo que se mide, lo que se pesa y lo que se cuenta, lo que se ve. En nuestra vida lo más importante es el amor, la gratitud, la justicia, etcétera, etcétera. Lo más importante en nuestra vida ni se ve ni se pesa. Entonces, esta ciencia occidental que nace en el siglo XVII hasta el siglo XX, que aparece la física cuántica, y entonces la física cuántica nos dice, no, espérame, aquí no vas a poder pesar nada. La física cuántica lo que hizo fue obligar al investigador, al científico, a investigar las partes más pequeñas donde se crea la materia. Y cuando llegan ahí se dan cuenta de que no pueden pesar y no pueden medir, porque estas partículas aparecen y desaparecen, no son estables y obedecen a un observador. Según el observador, así se comportan. Alguien dice, no, es que no es el observador literal. Sí, sí es literal. Y ahí corrigen a Newton. No quiere decir que lo que hizo Newton no estuviera bien, no. Simplemente en la última parte lo corrigen. Y entonces la ciencia actual se acerca y reconoce lo que ya sabían las culturas antiguas, lo que ya sabían los sabios chinos de la China clásica, lo que ya sabían los sabios hindúes, lo que ya sabían los mayas. Regresan a esa cosmovisión donde no solamente somos materia, donde no solamente somos carne y huesos, donde no solamente existe existe lo que vemos, y reconocen la gran ciencia que tenían estas culturas. No era ciencia, claro que era ciencia. Perdón, pero ellos podían predecir con exactitud eclipses lunares, eclipses solares, para predecir en la ciencia occidental, para predecir un eclipse, pues se requiere una observación precisa durante mucho tiempo. Se requieren aparatos matemáticos sumamente sofisticados para predecir
predecir un eclipse. Bueno, estas culturas las predecían y sucedían. Eso es ciencia. La ciencia es muy útil y nos ha servido mucho. Y bendigo a todos los científicos. Bendigo es bendecir, decir bien de ellos. Porque se han esforzado en entender la realidad. Pero la realidad no es solamente una. Cada entidad crea su realidad. Cada uno de nosotros creamos nuestra realidad. Bienvenida a esa ciencia del siglo XXI que nos dio tanto. Ahora ya sabemos que había que avanzar más y llegar a la física cuántica y a otras ciencias que están descubriendo que somos un ser no solamente tridimensional, que somos un ser multidimensional. Bienvenidas, y va a haber más. Pero yo no tengo que esperar a que se descubra. Yo no tuve que esperar a comprender la física cuántica para sentir que había algo más dentro y alrededor de mí. Es algo que ya sabemos, porque somos un fractal del universo, porque somos un fractal del todo. Y la información nos llega a través de la glándula pineal. Qué bueno que todo esto, qué bueno que la ciencia avanza, qué bueno que la ciencia actualmente ya aceptó y nos informó que era cierto lo que decían los mayas, que era cierto lo que decían los chinos, que era cierto lo que decían los hindúes hace siglos y siglos. Pues ya lo sabían. Solo que un grupo, un sector de la población, pues no lo aceptaron. La intención de hablar de esto es porque a partir del 2012, que hubo esa alineación de planetas, nuestra energía es más cualificada, tenemos más conciencia, porque tenemos más conciencia de que somos conciencia. Y eso no lo ve la ciencia. Porque la ciencia del siglo XVII al siglo XX fue una ciencia sin conciencia. Que era únicamente para producir mecanismos, para producir condiciones para controlar a la naturaleza. Estamos en un tiempo maravilloso, compañeros. Estamos en un tiempo espectacular, donde tenemos esta energía cualificada en nuestro planeta, donde tenemos esta comunicación con tanto ser humano que siente lo mismo que tú y lo puede expresar. La percepción puede ser distinta porque a fin de cuentas la percepción es de cada uno. De cada uno.
Sin embargo, el saber que no somos solamente este organismo matemático, sino que somos una entidad capaz de producir alegría, capaz de sentir amor, capaz de sentir plenitud, hace mucho más divertida la vida. Meditemos mucho en esto, vayamos hacia adentro de nosotros, que a fin de cuentas ahí está todo. Dejemos a los investigadores, a los científicos, que hagan su trabajo y comprueben todo lo que puedan. Pero la realidad es más de lo que el científico puede comprobar. La realidad es mucho más de lo que la ciencia, con sus limitadas herramientas humanas, puede percibir. Nosotros somos dioses. Y hay miles y miles de hechos. Algunos les dicen milagros. No, es nuestra naturaleza divina la que puede hacer todo. Y puede hacer mucho más de lo que nuestra ciencia actual puede medir. Que no nos confundan. Que no nos digan que si no está comprobado científicamente no existe. Lo que no se mide, lo que no se pesa, lo que no se ve, también existe y está dentro de nosotros. Que tenga un buen día. Cuídense mucho.